Unión Radio. Y esto es Radio Migrante, un espacio con historias, testimonios y anécdotas sobre la migración venezolana. Hablamos con los que se fueron, pero también con los que se quedaron o volvieron. Saludos, soy Andrés Cañizales. Me da mucho gusto presentarles un nuevo capítulo de Radio Migrante. Radio Migrante en alianza con Mundo UR, conversando con migrantes venezolanos en distintas partes del mundo. El día de hoy vamos a tener como invitado al músico Álvaro Carrillo. Álvaro, pues, tiene una historia de varios capítulos migratorios. Vamos a conversar con él en Radio Migrante, en este capítulo en alianza con Mundo UR. Te damos la más cordial bienvenida, Álvaro. Nos da mucho gusto conversar contigo. ¿Cómo estás, Andrés? Muy buenos días. Álvaro, a efectos de lo que es tu historia migratoria, vamos a comenzar por el principio. Tú naciste, entendemos que naciste en Colombia, pero buena parte de tu vida de niño, joven, se tuvo lugar en Venezuela, ¿no? Sí, yo nací en Valledupar y me fui ya muy pequeño, a los 3 meses de nacido me fui ya para Venezuela. No, te llevaron, ¿no? Exacto, me llevaron. Y cuéntanos de tu vida en Venezuela. ¿Dónde viviste? ¿Dónde se desarrolló tu infancia y adolescencia? Bueno, yo viví en uno de los sectores populares de Caracas, se llama Coche. Ujú, En sí se llama, el barrio se llama Cochecito, es un ujú, poquito más arriba, cerca de la carretera Panamericana. mm. Entonces, bueno, mi infancia se desarrolló entre la comunidad, entre cada vez que iba al colegio, nosotros teníamos que pasar por canchas, teníamos que pasar por edificios, y básicamente ese fue la gente y los amigos que pude hacer. Después jugué básquet, mi mamá me dejaba un poquito estar en las tardes ahí compartiendo. Iba para el colegio, estudiaba ahí mismo en el colegio Fe y Alegría, La Rinconada. Entonces, luego ahí descubrí la parte del núcleo del sistema de orquesta en el Fe y Alegría, que tiene su sede, se llama Núcleo La Rinconada. Y bueno, y a partir de los 5 años, la vida me cambió un poco porque ya no pasaba tanto tiempo jugando abajo con la gente de la comunidad, sino que estaba haciendo música con otra comunidad, una comunidad musical. Álvaro, en esos años que te conectas con la música, ¿qué te atrajo del sistema de orquestas? ¿Tenías interés en tocar algún instrumento? ¿Ya tenías, digamos, alguna inclinación musical previa? ¿O de alguna manera, pues tu ingreso en el sistema de orquestas, pues fue lo que te abrió el oído musical? Bueno, sí y no. Yo vengo de Valledupar, que es la ciudad colombiana de musical, que se puede decir el vallenato, y sin embargo, pues todo mi diciembre yo iba para allá y eso era un festival, allá el pueblo colombiano es maravilloso con la música. Entonces, mis inicios yo quería ser beisbolista, pero bueno, realmente uno no nace para muchas cosas y entonces de verdad, era muy deficiente en la parte del béisbol. Y también, aunque estuve varios años desde pequeño, como de los 3 4 años, entonces hubo un episodio donde me dieron un pelotazo en la cara y mi mamá dijo como que no, ya basta el béisbol y me llevaron a probar otra cosa y bueno, fue la música porque en la comunidad varios niños salían con sus instrumentos, entonces mi mamá preguntó. Y cuando llegué allá yo seguía con el entusiasmo del béisbol
yo no entraba a las clases de música, sino me quedaba afuera jugando pelotica de goma con los niños de la comunidad del colegio. Entonces, hasta que, pues, como todo, ¿no? En la vida existe lo que es la competencia un poquito sana y ya por yo estar jugando pelotica de goma, pasé a ser uno de los últimos de la orquesta y no me gustaba. Yo siempre he sido muy competitivo pues Ujú. trato de hacer las cosas muy bien. Entonces ahí fue donde empecé como que, bueno, más que todo por la competencia, estudiar y no sé qué, y dejé un poquito el pelotique de goma, hasta que ya le agarré la pasión por el instrumento. Mi instrumento es el contrabajo, Ok. es uno de los más grandes, el más grande de la familia de las cuerdas. Y entonces, bueno, desde ahí me dediqué ya a mi instrumento 100%. ¿Cuántos años, Álvaro, le dedicaste a tu formación musical en Venezuela? Muchísimo. Desde los 5 años hasta los 28 que me fui. Wow. Cuéntanos, estamos en Radio Migrante y nos interesa volver sobre tu vivencia, tu experiencia migratoria. ¿En qué año saliste de Venezuela? Y entendemos que en ese momento saliste de Venezuela hacia Colombia, ¿no? Sí, salí en el 2014 para Ujú. Colombia, sí. ¿Hay algún punto, algún hecho, algún suceso que te empujara, digamos, a migrar? Sí, bueno, básicamente la parte que nosotros nos obligamos a migrar fue que mi esposa estaba embarazada, Mm. y estaba justamente el conflicto de que no se conseguía la leche, de que había que hacer colas para los pañales, de que todo ese problema. Ujú. Entonces nosotros ahí aprovechamos que yo tengo la doble nacionalidad y le dije a mi esposa, bueno, tenemos esta opción, vamos a ver si... Ah, bueno, y el hermano de mi esposa, él es director, un gran director famoso, se llama Manuel López Gómez, Ujú. estaba como director de la Filarmónica de Bogotá en aquel momento, aunque, aunque pues nosotros teníamos que ganarnos nuestro puesto y todo, pero sí pues fue una ayuda porque él mostró nuestros currículos Claro. y pudimos ser vistos y luego nos llamaron a audición y nos ganamos la audición para ser parte del staff de profesores de la Filarmónica de Bogotá. Tu esposa también es músico. Mi esposa es violinista, sí. Sí, ella es violinista y también tiene los mismos años de carrera que yo. Solamente ella tiene un poquito más de años de carrera. Claro. Álvaro, y cuando llegaste a Colombia, pues habiendo nacido en Colombia, pero habiéndote vivido, pues habiendo vivido toda tu vida hasta ese momento en Venezuela, ¿cómo fue esa interacción? ¿Los colombianos te consideraban colombiano o venezolano? Bueno, al principio, a pesar de que yo tenía mi cédula, todo, me consideraban venezolanos, ¿no? Mm. Tuvimos varios choques xenófobos, más que todo con mi esposa, pero sin embargo a nivel cultural ellos aprecian mucho lo que ha sido Venezuela en estos 50 años en la parte de la música. Ujú. Entonces ellos querían más bien aprender un poco de la cultura de nosotros, aprender un poco. Nosotros somos en el sistema de orquesta unos bendecidos porque tuvimos la oportunidad de tener los mejores maestros del mundo. Yo me acuerdo una palabra del maestro José Antonio Abreu que decía, ¿para qué quieres ir a Reina Sofía? ¿Para qué quieres ir a Berlín si nosotros podemos traer Berlín o Reina Sofía para acá? Wow. Y fue así. Nosotros tuvimos los mejores profesores, los mejores maestros del mundo que querían ir a Venezuela a ver qué estaba pasando en Venezuela. Entonces, en toda esta trayectoria, esta carrera de los músicos venezolanos que tuvimos en el sistema, otros países pues no tienen que invertir en toda esa cantidad de experiencia, sino que más bien nos reciben pues ellos les gusta adquirir también la experiencia que nosotros traemos. Mm. Cuéntanos, Álvaro, de tu salida de Venezuela. ¿Tú recuerdas, por casualidad, qué comiste cuando te despediste de Venezuela en ese 2014? Sí, yo comí cachapa con toda mi familia. Estábamos en Valencia porque mi vuelo era nosotros somos todos de Caracas, pero mi vuelo salió desde Valencia a Bogotá.
Ujú, Entonces nos fuimos aproximadamente, mi papá tiene camionetas de pasajeros, ujú. de esas grandotas, y ahí nos fuimos, toda la camioneta estaba full con la familia, Wow. y nos fuimos a Valencia a despedirnos. Bueno, fue algo súper, súper triste, pero a la vez estábamos muy felices de que, bueno, de este nuevo comienzo, que Ujú. para mí ha sido muy gratificante. Entonces, bueno, nos sentamos en un restaurante y comimos entre todos, y la verdad fue muy bonito. Y pues ahí pasamos nuestros últimos días allá en la ciudad de Valencia. Ah, qué bien, vale, qué bien, qué buena. Además, una despedida realmente inolvidable, ¿no? Sí, porque es que mi niña tenía 4 meses de nacida, o sea, estaba Wow. pequeña, y todos los abuelos estaban súper tristes de que se me van a llevar mi niña, de verdad. Y bueno, y mi otro hijo ya tenía, creo que tenía como 3 años, 4 años, no me acuerdo. Pero sí estaban, los nietos estaban muy chiquitos y estaba toda la familia, pues, yo creo que más que, más que nos íbamos nosotros, estaba por Pues los se llevaban niños. a los nietos, claro. Sí, Álvaro, sí, sí. cuéntanos de tu vivencia en Bogotá. Pues nos has dicho que lograron ingresar tú y tu esposa a la Filarmónica, pero de lo que te he ido conociendo, pues eres una persona con muchas inquietudes, queriendo siempre hacer iniciativas. Háblanos de lo que hiciste estando en Bogotá. Sí, bueno, yo creo que como yo les digo acá a muchos de mis colegas, yo hice un doctorado en vivencias en Bogotá. ¿Por qué? Porque ahí aprendí, yo empecé a ser gerente desde Venezuela. El maestro Abreu me dio la oportunidad de fundar el núcleo de Plan de Manzano, el primer Ujú, núcleo en un barrio que hay en Venezuela. Y luego yo levanté ese núcleo como con 2.000 niños, algo así, en wow. 2 años, o sea, fue algo muy rápido. Y eso me sirvió para llegar a Bogotá y pensar de que yo podía hacer las mismas situaciones replicadas ya con la idiosincrasia de ellos, con Ujú. todo lo que eh, corresponde a que es un nuevo país, se maneja diferente. Sin embargo, nunca estuve como que, no, no se puede, no se puede. Siempre yo soy muy esperanzador, muy visionario en lo que quiero hacer, y yo dije, cuando yo llegué había más o menos como 5 músicos, cinco músicos venezolanos en Bogotá. eh, y luego, cuando yo iba al trabajo, veía que estaba un violinista tocando, le preguntaba dónde eres, no, soy de Venezuela, después un chelista, después así, y pasaba los meses y era más y más y más. Y entonces yo dije, oye, aquí hay que hacer algo. Justamente se muere el maestro José Antonio Abreu, Ujú, y entonces, claro, ya yo estaba como gerente de una orquesta que se llama la Orquesta Nueva Filarmonía. Entonces, ahí también comencé, gané mi audición como músico, pero después yo veía un poquito que la estructura estaba fallando un poco de la orquesta, y yo le dije al maestro, maestro, ¿usted me permite yo poder organizarle, coordinarle la orquesta? Y claro, ellos son un poquito cerrados, pero sí aceptó. Y ya a partir de los meses ya todo estaba todo correcto, muy organizado, y me nombraron como gerente de esa orquesta. oh, qué bueno. Entonces, entonces ya más o menos los músicos sabían que yo era gerente de una orquesta ya profesional privada en Ujú, Bogotá, y bueno, ya creía un poquito más sí, en mi palabra, y también en lo que sé de la parte de gerencia, y empecé a reclutarlos. Ah, dame tu número, los notaba, hice un Excel, me acuerdo, con todos los músicos, nombre, apellido, dónde vivían, todo. Y luego fallece el maestro Abreu. Cuando fallece el maestro Abreu, yo tenía un grupo, creé un grupo que se llama Grupos Venezolanos en Bogotá. Luego estos grupos se convirtieron en Medellín, en Cali, en Bucaramanga, en Cúcuta, o sea, eso se expandió. ujú. Pero bueno, te voy a contar el punto específico de Bogotá, y comenzamos entonces por el grupo. Oye, se murió el maestro Abreu, tenemos que hacerle un homenaje, aquí hay muchos músicos, tenemos que... Y pedimos reunirnos en una plaza, en Usaquén, en una iglesia. Ujú, Ahí nos reunimos como unos 30 músicos más o menos,
venezolanos, que había muchísimos más, pero ese día fueron como Ujú. 30. Y entonces, bueno, vamos a tocar, vamos a pedir una catedral, vamos a hacer esto, yo estaba calladito, de repente una colega que se llama Alex Aragón, que más adelante fue parte también de la fundación que creamos allá, nos dice como que, oye, pero Álvaro es gerente de una orquesta acá, puede armar algo. Y entonces, claro, ahí yo empecé eh, escuchando ideas, pero de repente como que dije, no, esto tiene que ser algo muy apoteósico. Ya con los contactos me comuniqué con la presidenta de la Fundación Batuta, hablé con la presidenta de la Filarmónica de Bogotá. Ellos le agradecen mucho al maestro Abreu de todo lo que ha hecho, porque Colombia, todo lo que hoy en día es Colombia, fue gracias a Ujú. esa inspiración. Bueno, Colombia y el mundo, es gracias a Claro. esa inspiración de Venezuela. Y te apoyo, Álvaro. Entonces, claro, empecé a hacer todo y reunimos 300 músicos en el Auditorio León de Graves de la Universidad Nacional de Colombia. 150 venezolanos y 150 colombianos. ¿Por Wow. qué? Porque la visión que tenía en ese momento era hacer una integración social entre las dos culturas, entre todos los músicos y que no se diferenciaran por un país o otro. Ahí de verdad tú veías ese escenario y ahí no podía decir este venezolano, este colombiano. Todos tocamos, hicimos la segunda sinfonía de Mahler, dirigió mi cuñado Manuel López Gómez y fue el concierto que de verdad en el año 2000, no me acuerdo cuándo fue, 2018 creo, eh, nadie paraba de hablar de ese concierto. Fue algo Mm. muy, o sea, creo que primera vez que se hacía algo tan grande, tan diferente en Colombia. Y ahí empezó ya el cambio para bien en la parte migratoria de los músicos venezolanos y también para mí como productor, porque me Mm. empezaron a llamar de todos lados para ir a Cartagena a producir eventos, para ir a Medellín a producir eventos. Eh, las mismas filarmónicas también. Luego de eso me convertí un poco en productores de conciertos sinfónicos. Me llamaban para hacer Cepeda sinfónico, Fonseca sinfónico. Entonces Mm. ahí ya mi parte gerencial se dividió en productor también. Entonces Mm. ya no era nada más gerente y gestor, sino productor también de Claro. de las artes Ah, escénicas. Álvaro, quiero hacer un salto en el tiempo de este Álvaro Carrillo que luego de varios años en Bogotá logra, digamos, establecerse, logra hacer cosas muy importantes en materia musical y indudablemente te has hecho un espacio allí en Colombia en esos años. Pero como tú has definido, cuando te saliste de Venezuela a Colombia era un nuevo comienzo. Luego en tu vida hay un nuevo comienzo cuando emigras a Estados Unidos. ¿Podrías decirnos brevemente la razón que te llevó a emigrar a Estados Unidos y cuándo ocurrió esa segunda migración? Sí, bueno, yo esto no lo he dicho porque, bueno, es muy, muy personal. Pero a mí me hicieron una entrevista, por todo esto que te estoy comentando, Ujú. fue muy interesante hacerme una entrevista y un documental en Los Informantes de Canal Caracol. Es un Ujú. programa que ve como sábado sensacional los sábados, es un programa que ve todas las familias los domingos y yo tuve la oportunidad de poder mostrar el proyecto y poder mostrar, porque fue una entrevista muy personal, mi casa, donde vivía, todo eso. Y esta entrevista, pues, a nivel de la fundación que teníamos allá, eh, Fundimusicol, casi 7.000 migrantes atendíamos, esta entrevista me trajo una secuela de xenofobia fuerte, fuerte. Muchas Wow. amenazas, muchas cosas que de verdad mi familia no tenía la culpa, ni yo tampoco. Y decidimos como tomarnos un respiro y decir, era un diciembre, decidimos como que, bueno, vamos a esperar que todo se aplaque, vamos a irnos, nosotros tenemos una cuñada aquí, la hermana de mi esposa en Houston, Texas, y dijimos como que, bueno, vamos a agarrar y vamos a ir para allá, vamos a quedarnos un ratico, un tiempito, que todo baje, y nos devolvemos otra vez para Bogotá, a seguir nuestra vida. Pero bueno, realmente estamos acá en un país que le abre la oportunidad a muchas personas y
nos sentimos más seguros acá. No que en Ujú, Bogotá nos sentíamos inseguros, ni en Venezuela tampoco, pero ya uno queda como con ese, sí, como con esa espinita de uno no poder desarrollar todo lo que quiera por miedo a que pase algo. ujú. También Colombia, yo hablaba muy todo, pero tiene un índice de líderes, de asesinatos a líderes culturales, a líderes sociales muy fuerte. Claro, Entonces, claro. como que no quisimos, yo sé que no iba a llegar a ese punto, pero no quisimos como arriesgar y decidimos partir nuevamente con una maletica de mano y dejar todo en Colombia. Mm. Tú estás residiendo ahora en Houston, allí donde fueron, en teoría, por poco tiempo, pero que terminaron quedándose, ¿no? Así fue, sí, señor. ¿Cómo Oye, oye, cómo te recibió Estados Unidos, Houston? ¿Cómo fue ese recibimiento ya de venezolano que recuperó su nacionalidad colombiana, que había hecho cosas en Venezuela, también cosas musicales muy importantes en Colombia? ¿Cómo fue tu inserción allí en el mundo musical, cultural, en esta ciudad Houston, donde además hay una comunidad muy importante, no solo venezolana, sino latinoamericana? sí, bueno, el recibimiento fue muy bonito, ya que muchísimos colegas ya sabían lo que nosotros habíamos hecho en Colombia, entonces para ellos fue esperanzador porque dijeron como que, wow, ahora sí vamos a poder hacer los proyectos, tenemos a alguien aquí que le gusta hacer proyectos, que le gusta salir adelante, no que ellos no puedan, ¿no? Sino que a veces uno necesita como ese empuje para poder realizar, y a mí me encanta siempre estar inventando y creando y visualizando el futuro. Mm. Entonces, Y sí, sí, bueno, por entonces, favor. entonces cuando llegué al principio le comenté, porque claro, yo me vine muy a escondidas, muy todo. Entonces, cuando ya estábamos aquí, me entrevisté con varios líderes acá que están de la música, el maestro Eddie Marcano, el Ujú, Vidacá, la maestra Susan Cova también, varias personas que tienen muchos años de experiencia también y han hecho desarrollar una carrera hermosa con la música y les expliqué un poquito los proyectos que quería. eh, Al principio, pues, como no tenía documentación legal y eso tuvo que esperar por lo menos un año. Yo hoy en día soy residente permanente aquí en Estados Unidos. Me dieron la residencia de talento extraordinario. qué bueno, qué Eh, bueno. sí, entonces, bueno, ya a partir de que me pusieron mis alas, entonces empezamos a volver a desarrollar la parte de producción y la parte de gestión. Creamos una academia de música, que fue como lo primero que creamos, que todavía la tenemos, se llama Molto Allegretto Music Academy, y ahí fue que se nos dio la idea como que se inscribían venezolanos, 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 venezolanos. Teníamos aproximadamente como unos 10 venezolanos al principio, en enero de este año, te hablo de este Ujú. año, y luego a pasar los meses ya van 20, 30, 40, 50, 60 niños de instrumentos de cuerda, y todos eran venezolanos, a pesar de que nuestra academia es abierta para Ah, cualquier, cualquiera, claro. cualquiera. Pero claro, se enteraron de que estábamos nosotros acá, de que éramos músicos del sistema, de que éramos venezolanos y creyeron en nosotros. Entonces ahí yo como que digo a mi esposa, vamos a crear una fundación, vamos a hacer el sistema de orquesta acá porque veo que sí se puede, hay mucha población. Y así fue en mayo empezamos a crear la fundación legalmente constituida, y empezamos los primeros ensayos y a eso eran casi 40 niños sentados desde cero, empezamos, y hoy en día te puedo decir que ya tenemos 100 niños entre el coro y la orquesta y son 100 niños venezolanos. O sea, es Wow. increíble porque hay muchas réplicas del sistema de orquesta en el mundo, pero la mayoría de las réplicas tiene profesores venezolanos o algún director es venezolano, pero los niños que atienden son niños de la nacionalidad del país donde estén. Igual en Estados Unidos, aquí hay muchas réplicas del sistema, la mayoría son niños de anglosajón, niños, eh, sí, de aquí de México, Salvador, pero lo curioso de este que estamos haciendo nosotros
es que el 100% de las personas que creyeron en nosotros son venezolanos y así es. Toda la orquesta venezolana, entonces yo puedo decir que tengo ahorita como un brazo del sistema de orquesta y un brazo de Venezuela acá. Y estamos cultivando algo muy bonito junto a varios maestros, estamos cultivando el futuro de la música acá en Houston y también aprovechar de que estos niños venezolanos pues no tienen la oportunidad de estar en Venezuela compartiendo ese maravilloso sistema, pero aquí en Houston están con nosotros y le estamos enseñando básicamente la misma filosofía, las mismas creencias, educación, responsabilidad. Oye, te felicitamos por esa iniciativa, Álvaro. De verdad que es una manera muy bella de tener presente en tu día a día a Venezuela. Álvaro, en estas entrevistas siempre pues nos quedamos cortos de tiempo y lamentablemente ya nos tenemos que despedir, pero quiero dejarte una última pregunta que es más bien una provocación a tu imaginación o a tu nostalgia. Si tuviésemos una máquina del tiempo, Álvaro Carrillo, una máquina que te pueda transportar en el tiempo o en el espacio, ¿a dónde irías en este momento? Ah, iría a casa de mis padres, iría allá, me gustaría tener a mi mamá viva todavía y compartir todo esto que estamos Que viviendo. estás viviendo, claro. De verdad, Wow, ella fue una de las, siempre me apoyó en todo, era mi consejera, mi amiga, y realmente yo sé que del cielo ella me está bendiciendo y allá quisiera estar, quisiera retroceder unos años y estar allá con ella. Álvaro, te damos un fuerte abrazo, muy agradecidos por esta sentida conversación. Te felicitamos y te animamos a que continúes con esta labor tan importante que estás realizando. Nosotros, Gracias, Andrés. perdón Álvaro, Sí. no te dejé despedirte, ¿vale? Gracias, Andrés, no, de verdad. Yo con todo esto que hemos hecho, yo no he podido todavía calar en la prensa venezolana, que conozca un poco lo que estamos haciendo, pero yo sé que tú has sido el pionero de poder darnos esa oportunidad a la gente que está afuera haciendo cosas maravillosas y mostrar de que los buenos somos más. Así es, Muchas Álvaro. gracias. Muchísimas gracias a ti. Y bien, esta ha sido nuestra conversación con el músico venezolano Álvaro Carrillo. Álvaro, como lo hemos escuchado, lo hemos visto en esta entrevista, no solamente ha sido un músico formado por el sistema de orquestas en Venezuela, sino que también ha devenido en un promotor cultural, en un promotor musical. Les invitamos a que nos acompañen en unas próximas emisiones, en unos próximos capítulos de Radio Migrante a través de Mundo UR. Esta fue otra presentación de Radio Migrante. Nos puedes seguir tanto en Twitter como en Instagram. En estas redes sociales estamos como @Radio Piso Migrante. Unión Radio.